Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar dando comienzo al tercer eje de nuestro plan de trabajo. Eh, Como siempre decimos, al ser ejes de trabajo, lo que vamos haciendo es avanzando en el tratamiento de contenidos, pero siempre revisitando y recuperando aquellos ejes que ya venimos trabajando, tanto en el eje uno como en el eje 2, y los vamos complejizando, los vamos profundizando, los vamos integrando. El eje se denomina de las tecnologías y el trabajo intelectual, justamente formas de enseñanza y de aprendizaje. Nosotros veníamos hablando en el eje 2 sobre aquellas vinculaciones entre la tecnología y la educación, esas porosidades o aleaciones, y en el primer eje las cuestiones más conceptuales y epistemológicas de la tecnología educativa. Bueno, ahora ya vamos a ver más cuestiones que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje. Y lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla para poder dar comienzo particularmente a uno de los temas eh, que, que quizás tiene bastante peso en esta unidad, ¿sí? Que es la cuestión de la educación a distancia o, como le decimos nosotros, el continuo presencial distancia. Bueno, vamos para acá. Perfecto. Vamos a empezar. Acá tenemos un diálogo. Se los dejo para que lo lean. A distancia, virtual, presencial, abierto o híbrido. Bueno, como verán, ya empezamos a poner palabras. ¿M? Le dice, hola amiga, por fin me anoté en una carrera en la facu, solo tengo que ir una vez por mes. Tampoco, le dice, ¿qué cursas intensivo? No, el resto es virtual, me parece que a veces voy a tener clases por Zoom. Qué raro, pregunta bien porque no sé si tendrá la misma validez, contame después. Bueno, ¿a quién no le ha pasado algo así, no? Quizás escuchar, quizás no comentarlo, quizás alguien que se lo comente. Este diálogo lo que busca poner en tensión de alguna manera es, por un lado, esta cuestión de que la educación a distancia quizás es una educación de segunda categoría, de otro orden, de otro nivel. Y por otro lado, estas cuestiones. Esta chica que va a cursar una vez por mes y que a veces va a tener clases por Zoom. ¿Está en un régimen de educación a distancia o en un régimen de educación presencial? ¿Será una cursada intensiva o nada que ver? Bueno, por supuesto, esto es un diálogo, un recorte y es un ejemplo, pero bueno, nos faltaría un poquito de información para saber si es intensivo o no, si es educación, bueno, dice que es educación formal, pero nos interesa empezar a transitar estas definiciones para tener una precisión terminológica en este punto. Acá tengo la flechita. Bien, voy a minimizarme a mí así. Perfecto. Bueno, este chiste que me encanta, educación a distancia, ¿no? Esto de la lejanía de los textos. Bueno, vamos con la primera definición. Esta la que recuperamos, el primer sincrónico, si se acuerdan, en la clase inaugural, pero la resignificamos ahora, ¿no? Esto que dice la resolución ministerial 2599, que es la que está vigente ahora. ¿Qué entendemos por educación a distancia? Primero hablamos de modalidad pedagógica y didáctica, primer punto. Y esto es central, ¿no? Donde la relación docente y estudiante se encuentran separada en tiempo y en el espacio durante todo o gran parte del proceso educativo. Repito, separada en el tiempo y en el espacio durante todo o gran parte del proceso educativo. ¿En qué marco? En el marco de una estrategia integral que utiliza soportes materiales y recursos tecnológicos y tecnologías de la información y la comunicación diseñados especialmente para que los alumnos alcancen los objetivos de la propuesta educativa. Entonces, acá tenemos varios elementos de la definición. Primero, estos elementos nos distancian ampliamente de lo que fue aquella educación de emergencia, ¿se acuerdan? En el 2020-2021, donde sí había separación física entre los docentes y los estudiantes. En muchas ocasiones había separación en el tiempo, en algunos casos había clases sincrónicas, pero en otro caso no.
pero fundamentalmente la diferencia con el 2020 fue que la estrategia pedagógica integral, con todos estos soportes y recursos tecnológicos diseñados especialmente para que los alumnos alcancen, bueno, en esos casos muchas veces eso no pasó. En muchos casos sí, los docentes estaban preparados para una educación a distancia, en muchos otros no, desde los recursos tecnológicos que no había, en los docentes, en los estudiantes, el diseño de los materiales, la propuesta pedagógica integral es lo central. Una cosa era subir un PDF y un foro o una actividad y otra cosa es pensar estrategias didácticas desde y para esta distancia física y temporal de la que estamos hablando. Avanzo con las definiciones y la vamos a ir desentrañando, analizando todo lo que tenemos para ver. Bueno, eso era la definición de educación a distancia. Bueno, acá algo interesante, porque esta resolución ministerial refiere a la educación a distancia en la educación superior, ¿no? Y entonces, ¿qué se necesita para que una carrera sea considerada a distancia? Bueno, que la cantidad de horas de interacción pedagógica cumplan, dice eh, la condición establecida en el ítem 1, superen el 50% de la carga horaria total. Es decir, una carrera que tiene la mitad y un poquito más de la mitad de su carga horaria prevista en el plan de estudios con modalidad a distancia, es una carrera a distancia. Esta chica del ejemplo quizás tenía una vez por mes que ir a hacer una cursada, una clase presencial, pero el resto de las horas de cursada estaba distribuida semanalmente y eran más de la mitad, digamos, ¿no? No era que tenía 2 veces por mes, vamos a decir, sino todas las semanas tenía 10 horas de cursada o 20 horas de cursada y una vez por mes tenía un encuentro de 4 horas. Bueno, estamos dentro de un régimen de educación a distancia, independientemente del requisito de ir presencial. ¿Estamos hasta acá? O sea, cualquier carrera que supera el 50% en distancia es una carrera a distancia. Digamos, la contracara de la presencialidad. Sería en el caso de ustedes lo que estamos haciendo nosotros ahora. La carrera, por ejemplo, que es presencial, pero que tiene el 50% de más del 50% de las horas presenciales, o pensándolo al revés, menos del 50% de las horas virtuales, continúa siendo una carrera presencial, independientemente de que hayas propuestas pedagógicas en la distancia. ¿Sí? Y acá vuelvo a este concepto de distancia, que no confundamos eh, la sincronicidad, que es una especie de presencialidad, con la distancia física y temporal entre los docentes y estudiantes, ¿no? Em, y por supuesto que no se puede superar el 75% de las horas. Acá es interesante esto de las presenciales sincrónicas, ¿no? Aparece este concepto ya en el 2023 que no existía antes, entre las horas dictadas a distancia y las horas presenciales sincrónicas no pueden superar el 75%. Debe resguardar un mínimo de presencialidad física. Eso se refiere acá con las carreras presenciales. Porque, como les decía, esta resolución ministerial recupera la noción de, o introduce la noción de las horas presenciales sincrónicas, porque si nos atenemos a la definición de educación a distancia y decimos una educación a distancia, la distancia física y temporal, y una carrera que pretende ser a distancia o una materia que pretende ser a distancia, tiene dentro de su régimen la obligatoriedad de conectarse, ¿no? En un determinado horario y un determinado día, entonces la distancia temporal deja de existir ahí. Estamos en una distancia física, pero no temporal. Por eso se habla de presencialidad sincrónica. Estamos en una forma, al mismo tiempo en un espacio virtual. ¿M? Así que bueno, esto es una novedad y es bastante interesante para cuando se piensan proyectos de educación a distancia, em, que bueno, ahora vamos a ver cuáles son también los puntos importantes en cuanto a la posibilidad de acceso y democratización del conocimiento que brinda esta modalidad. Bueno, acá la diferenciación la tenemos con lo que es la educación abierta, ¿sí? Porque muchas veces se ha utilizado como sinónimo cuando hablamos de educación abierta, educación a distancia, educación virtual. Y bueno,
Técnicamente no es lo mismo. La cuestión de la educación abierta tiene que ver con las restricciones de acceso, ¿sí? En cuanto al tiempo, el espacio, las metodologías, los requisitos de ingreso. Em, Tiene que ver con otra cosa. La educación abierta tiene que ver justamente con poder abrir las ofertas de formación, las posibilidades, en esto que por ahí se recupera acá la sociedad del conocimiento, que las personas puedan acceder a formarse independientemente de sus títulos previos o no. Por ahí la educación abierta tiene como gran fortaleza el poder reconocer las trayectorias de las personas y su formación independientemente que tengan acreditación. Acontece en muchos lugares de nuestro país que hay muchas personas con mucha experiencia y mucha formación, pero quizás no tienen la acreditación de una institución formal. Y la educación abierta reconoce esos saberes y brinda posibilidades de formación. Porque muchas veces se confunde educación abierta con educación a distancia. Bueno, porque se llevan muy bien. Un proyecto de educación abierta que busca democratizar y llevar la posibilidad de aprendizaje y de formación a las personas que por ahí tienen dificultades para acceder, por supuesto, va a recurrir a la educación a distancia como una posibilidad de acercamiento. ¿M? Por eso es que muchas veces se han confundido porque han ido de la mano, pero técnicamente, como les decía, no son lo mismo. Bueno, características de la educación a distancia acá las tenemos escritas y las van a tener en el texto, pero voy a puntualizar. Fíjense, ya este texto era de Emilia y bueno, y dos compañeras del CIED de aquel entonces, y estas características se mantienen porque son nodales, son estructurantes de lo que es la educación a distancia. Tenemos, primera cuestión, como les decía, esta distancia física y temporal agrega también la definición. La mayoría de los estudiantes son adultos. ¿M? ¿Por qué adultos? Porque quien estudia a distancia necesita autonomía, necesita motivación, necesita poder estudiar mucha organización, estrategias de estudio y de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, quienes mayoritariamente pueden haber adquirido esto son las personas adultas. Y porque además, eso con sus características personales, pero generalmente son quienes tienen las dificultades para acceder en términos de tiempo, por ejemplo. Una persona que trabaja, ¿m? Como nosotros, tiene uno o dos trabajos, o tiene horarios rotativos, o tiene distintas condiciones de trabajo, tiene una familia, o tiene otras actividades y se le complica ir a cursar, ¿no? Bueno, ¿quiénes son? Las personas adultas. Independientemente de que, por ejemplo, hay planes a distancia para deportistas de élite que son adolescentes y demás, estamos hablando de personas mayoritariamente adultas. Sistema administrativo y tutoría. O sea, no es un docente que se pone solo a hacer algo. Hay una organización atrás, hay tutorías, hay personas que piensan contenidos, elaboran materiales y personas que acompañan. ¿Sí? Esto está sistematizado. Tiempos, espacios y ritmo de aprendizaje flexibles. Esto se cae o se desprende de la misma idea de que las personas que cursan son adultas y que tienen em, generalmente otras actividades además de ir a cursar. Entonces, bueno, se entiende generalmente una propuesta integralmente a distancia, cronogramas más flexibles, que hay distintos ritmos de aprendizaje esto que les comentaba del aprendizaje autónomo, ¿no? Que por ahí nos pasa a nosotros que en este régimen de presencialidad con una materia a distancia, bueno, es como que cuesta comprender esto de, dice, aprendizaje independiente y autónomo. A veces necesitamos algo más estructurado, más guionado, más sistematizado semanalmente, la clase, la entrega del práctico. Bueno, mucho más estructurado porque es la lógica de la presencialidad. Bueno, la relación entre los docentes y los estudiantes está altamente mediatizada, lo sabemos, mediada, nosotros hoy tenemos muchas posibilidades, pero generalmente está mediada por un mail, a través de un foro, puede haber llamadas telefónicas, por supuesto, puede haber encuentros presenciales acordados, pero puede haber también mensajería de WhatsApp. Bueno, cada sistema a distancia elige las formas de comunicación. E, y los medios, como les decía, de comunicación, bueno, en función también de los destinatarios y los hábitos culturales. Esto es importantísimo porque vamos a imaginar em, que yo soy docente en un curso para microemprendedores rurales
y entonces la mayoría trabajan en quintas y están distribuidos a lo largo de la provincia. Y yo elijo como medio primordial de comunicación el streaming. Bueno, ¿puede funcionar? Podría funcionar si yo tengo la seguridad de que esas personas en esos momentos se pueden conectar y tienen conectividad a Internet, ¿no? Pero tal vez si yo quiero algo así sea mucho más potente la radio. La radio tiene mucho más alcance que la internet, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde empezamos a pensar en los destinatarios. Por supuesto que uno no conoce, hay cursos donde no conoces la especificidad, pero sí el perfil o a quienes va dirigido me permite tomar mejores decisiones, que por supuesto siempre se pueden ir ajustando como en todo proyecto educativo. Bueno, y acá vamos a hacer esta vinculación con las tecnologías, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación, porque como venimos viendo, las tecnologías a lo largo de la historia han ido modificándose y han pasado por distintas etapas, y la educación, veíamos también el eje, en el primer eje, que de alguna manera fue las tecnologías de la educación fueron como acompañando el desarrollo histórico de las tecnologías porque se, se fueron tomando las tecnologías de la información para la educación. Generalmente las tecnologías no se diseñaron desde la educación o por la educación o para la educación, sino que tuvieron otros orígenes, comentaba Emilia en el encuentro que tuvimos ayer. Por ejemplo, la Biblia, sabemos, el libro se fue creado por la iglesia, ¿no? Para difundir la palabra de Dios. Internet fue creada en contexto de guerra por los militares. Bueno, y eso después se apropió por la educación y se le dio otros fines. Bueno, hablamos de generaciones. Entonces, en la educación a distancia, en las décadas del 50 y 60, ya cuando arrancó las primeras experiencias de educación a distancia, podemos pensar justamente en qué se utilizaba, qué tecnología. Estaba el correo. Entonces se enviaba el material impreso a través de la correspondencia. Y había tutorías, sí, había encuentros, sí. Bueno, pero eran pautados en espacios geográficos puntuales, en días puntuales. Entonces, vamos a suponer, el alumno se trasladaba a una sede, a veces era la sede central, a veces eran sedes intermedias en algunos lugares, donde, bueno, el tutor viajaba y viajaban los estudiantes y ahí tenían un encuentro de consulta o para tomar exámenes y demás. O viajaban los tutores a la sede, bueno, o viceversa. En la década del 70, podemos hablar la segunda generación, aparecen otras tecnologías, la radio, la televisión, y aparecen otras propuestas ya más pensadas sí para la educación, como la enseñanza programada, la autoinstrucción, ¿sí? ¿Se acuerdan la máquina de Skinner que vimos en el primer eje? Bueno, esas primeras experiencias ya para la década del 70 estaban más, bueno, más difundidas estas ideas, y también se empezó a pensar en la educación a distancia como una posibilidad para la formación para el ocio y la educación de adultos. En los 80 aparecen nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces aparecen las computadoras, de a poquito se fueron masificando, por supuesto, en Argentina no tanto como en otros lugares del mundo, ¿no? Ya sabemos estas diferencias, pero en línea general en la educación mundial y de a poquito en Argentina y en América Latina se fueron llegando las computadoras y acá en Argentina se dieron las primeras experiencias de educación a distancia. Siempre nos enorgullece decir que la Universidad Nacional de Mar del Plata tuvo sus primeras experiencias en la década del 80 con bueno, el proyecto de educación abierta y a distancia. Em, y el Instituto Nacional de Epidemiología también fue pionero en la educación a distancia en el 85. Incluso esto fue antes de UBA 21, ¿sí? Las experiencias en Mar del Plata son muy potentes y fueron referentes a nivel mundial. Y eso realmente nos llena de orgullo. Luego, bueno, a partir de la década de los 90 hablamos de una transición entre la tercera y la cuarta generación en donde empiezan a aparecer, sí, acá
el software educativo especialmente diseñado. Entonces, quizás nos cuesta pensar a qué nos referimos, pero si nosotros hoy pensamos, por ejemplo, una plataforma educativa, ¿sí? Del aula virtual, vamos a decir, ahora vamos a ver las diferencias, es un software que fue pensado específicamente para la educación. No fue que pedimos prestado la tele para hacer educación, no fue que pedimos prestado el correo para hacer educación y lo tomamos, lo apropiamos y lo utilizamos. No, lo que se hace, el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje está pensado específicamente para esto. Por eso tiene desarrollos específicos. Y del 2000 en adelante, bueno, ya aparece Internet, ya es otro cambio de lógica, convergencia de medios, los auditivo, lo visual, la comunicación en línea. Hablamos de prosumidores, como veíamos en el eje anterior, en la cultura digital no solamente se recibe la información y se consume, sino que se produce y se puede compartir en Internet. La circulación es mucho más fluida y más fácil. Si cualquiera de nosotros queremos hacer un libro o hacer un artículo o queremos tener un blog, lo podemos hacer, podemos producir y compartir. Por supuesto, ya ahora estamos en el 2025 y ya con la inteligencia artificial ya estamos pensando en otras generaciones, ¿no? Que nos desafían un montón en cuanto a las formas de aprender, ¿m? Y de enseñar. ¿Cómo venimos hasta acá? Bueno, espero que vengamos bien. ¿Cómo se diseña un proyecto de educación a distancia? No me quiero ir mucho con el tiempo. Bueno, como decíamos, tiene que ser un proyecto, no es algo que no se planifica. ¿M? Educación a distancia requiere, diría, mucho más de planificación y diseño que quizás las instancias presenciales. Por lo menos la misma, por lo menos el mismo tiempo de diseño y planificación. Acá recuperamos a Mena. Ustedes libro lo tienen, estos capítulos los tienen en la biblioteca. ¿Cómo se elaboran un proyecto? Esto es importante porque ustedes van a tener hacia de ahora en adelante, vamos a empezar a trabajar con estas cuestiones con el tercer caso, y es poder diseñar, ustedes por supuesto no es que van a hacer un gran proyecto, pero sí van a pensar en alguna situación particular como un curso, pero estos momentos se replican, ¿no? Cuando uno piensa, primero hay que pensar en la contextualización, un diseño global. Quiero pensar un proyecto de educación a distancia, primero digo el qué, el por qué, el para qué, quiénes, dónde lo voy a hacer, cuánto tiempo me va a llevar, ¿no? Fíjense que son las partes de cualquier planificación. Ustedes hacen su planificación anual o trimestral de si dan alguna materia y estos elementos están. ¿M? O sea que ese diseño global está presente. Por otro lado, el momento de la operativización, es el momento en el que se lleva a cabo. Bueno, ya hablamos de, dice, programación, control, seguimiento y evaluación, ¿no? Eso refiere Mena, es pensar cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer, con quiénes lo voy a hacer. Cada una de estas preguntas y estos elementos se traducen en la planificación y luego en la operativización, cuando lo llevo a la práctica. También nosotros hablamos bastante de implementación. Cuando se hace un programa de educación a distancia, tengo que pensar en estas cuestiones. A veces son transparentes, a veces no se ven, pero a la hora de elaborar hay que tener presente que aparecen funciones administrativas. Por ejemplo, vamos a pensar, ¿quién matricula a los estudiantes en el aula virtual? ¿Se van a matricular solos? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién se crea un usuario? ¿Cómo se hace? ¿Quién cobra si se cobra? ¿O quién lleva el registro de la historia académica? Bueno, todas son funciones administrativas y son clave para cualquier proyecto educativo y ni hablar para educación a distancia. Las funciones de evaluación. Evaluación, no solamente hablamos de la evaluación estudiantil, ¿sí? Sino la evaluación del programa, del proceso. Esto está funcionando, hay que ajustar. Los estudiantes están aprendiendo lo que tienen que aprender, estamos respondiendo a los objetivos que nos propusimos, los tiempos de los cursos están bien. Bueno, todo lo que se evalúa en un programa de aquellos puntos que se vieron anteriormente. ¿M?
Entonces es más pensar en evaluación de programa, evaluación institucional, si queremos. Las funciones tutoriales son claves. En un sistema de educación a distancia, la estructura prototípica es pensar en personas docentes, se les dice contenidistas, que son quienes por ahí piensan la propuesta, elaboran materiales, elaboran el diseño de la propuesta, las actividades y las funciones tutoriales, que son tan importantes como las otras, a veces incluso más, porque son quienes están en contacto más directo con los estudiantes. Son quienes hacen un seguimiento en cuanto a su aprendizaje, en cuanto a los ritmos. Son funciones docentes, por supuesto. Fíjense que acá hablamos de funciones y no de personas, porque en muchos sistemas de educación a distancia, cada una de estas funciones las pueden cumplir personas diferentes o algunas personas pueden cumplir eh, varias funciones. ¿M? Es decir, un sistema pequeño donde hay pocos estudiantes, bueno, la misma persona puede ser que produzca los materiales, haga los contenidos y haga de tutor. ¿M? En proyectos más masivos, donde hay mucha cantidad de gente que está cursando, difícilmente el docente que pueda hacer el seguimiento a más de 1.000, 2.000 personas. Acá tenemos que hablar de una estructura con muchos tutores que acompañen esa propuesta educativa. Y bueno, como veíamos también, la función de producción de materiales. ¿M? Eh, Hablamos de producción de materiales, eso lo vamos a trabajar más adelante en la próxima clase, pero los materiales, como decíamos en la definición, son pensados especialmente, la mayoría, si en educación a distancia se trabaja mucho con módulos o mucho con manuales porque tiene que estar mediatizado el contenido. La palabra del docente aparece, o la mirada aparece mucho en el texto escrito. Por supuesto, también hoy con la posibilidad de subir, como decimos, o utilizar materiales digitales, hay muchísima más selección de materiales que se comparten. Entonces se puede hacer una guía didáctica y referir. Usted puede ir a consultar a este autor, a este texto, a este paper y demás, pero siempre hay una producción, siempre hay una curaduría de contenidos, hay un trabajo que tiene que ver con, bueno, qué materiales se van a compartir en el aula y, como les decía, producción de materiales. Por ejemplo, este video es una producción de un material. El, bueno, por supuesto, la presentación en Genially es un material. Las guías didácticas, las clases teóricas escritas, bueno. Y aquí vamos a hacer una diferenciación eh, conceptual también, porque vamos a ir trabajando en algunas cuestiones. Yo hace un rato les hablaba del entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, pero ustedes también habrán escuchado alguna vez hablar de los MOOC, o a veces quizás no han hablado, pero han eh, realizado o cursado alguno. Y a su vez, como ven ahí en el centro, tenemos el entorno personal de enseñanza y aprendizaje. Bueno, voy a contarles esta filmina entonces. Cuando hablamos de entorno personal de enseñanza y aprendizaje, ahí Adel refiere bastante a este tema, hablamos de esa forma, el entorno personal que tenemos cada uno de nosotros. Nosotros tenemos formas y entornos en los que estamos acostumbrados. Hoy por hoy, la mayoría tenemos un teléfono, tengo una duda, agarro, consulto Google, me fijo, bla, bla. Bueno, a ver, antes otros iban a la enciclopedia, o le pregunto al compañero que tengo al lado, o me meto en la Wikipedia. Tengo los libros, tengo la biblioteca, me fijo en la biblioteca, qué libros tengo a la hora de estudiar, ¿no? Tenemos como, vamos a decir, un recursero, una forma que es nuestro entorno personal. Cada persona tiene su entorno personal. ¿Por qué lo traigo a colación? Esto es algo que si lo decimos sí, por supuesto, esto es así. Bueno, sí, pero en la educación a distancia tenemos que saber que cada persona tiene su forma y su entorno personal y que, bueno, las propuestas que se hagan, sean más o menos abiertas, bueno, pueden recurrir a ese entorno. O sea, tienen que poder saber que las personas tienen este entorno personal de aprendizajes y hay propuestas más abiertas que de pronto dejan eh, el mayor peso en los aprendizajes
en este entorno y hay propuestas mucho más mediatizadas. Bien, vamos a desarrollarlo un poquito ahora. Acá, perdón. Ahí está. Me fui para atrás. Bueno. Em, a ver. Bueno, quería mostrarlos, se veía, los tenía ahí. A ver si vamos para acá. Denme un segundito. Vamos a hacerlo más fácil. Así. Acá tenemos lo que fuimos viendo. Bueno, como les comentaba. Ahí, vamos a compartir desde acá. Bien. Ay, qué chiquito se ve. Bueno, esto es un entorno personal de enseñanza, de aprendizaje, ¿sí? Cada uno tiene. Qué lástima que se ve tan chiquito ahí. A ver, ahí. Bueno, yo les mostraba, este fue mi entorno hace unos años, va, unos cuantos ya. Eh, bueno, internet, la biblioteca, las consultas, el mail y demás, como les decía ahí. Vamos a agrandarlo desde acá. Las plataformas MOOC, ¿qué son los MOOC? ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna vez un curso, por ejemplo, en, mm, no me va a salir ahora? Por ejemplo, Coursera o, bueno, como tenemos acá, a Khan Academy. eh, Son esos cursos enlatados, ¿sí? Los cursos enlatados son cursos em, que no tienen tiempo, no tienen cronograma. Generalmente yo pago y accedo a las unidades que son por videos, alguna lectura, alguna actividad, y yo lo hago en el tiempo que quiero. Nadie, no hay ningún docente que me viene a mí a decir que tengo que entregar un práctico. Hay evaluaciones generalmente que son preguntas de opción múltiple cerradas y demás. Son enlatados, ¿sí? Massive Open Online Courses. Son cursos masivos, abiertos, ¿m? En línea. Em, bueno, cursos masivos abiertos y en línea. Esas son sus siglas en inglés. Bueno, hay un documento muy interesante que ahora en la guía de lectura yo les hice algunas referencias respecto a como el lado B de utilizar los MOOC en algunas propuestas que tienen que ver con de alguna manera colonizar el conocimiento cuando algunas empresas ofrecen el servicio de MOOC a algunas universidades y las universidades acceden y nos preguntamos quiénes hacen los contenidos, desde qué perspectiva y demás, ¿no? Porque hay empresas que ofrecen este servicio, entonces la universidad se evita de contratar docentes este curso enlatado y el estudiante paga finalmente el certificado cuando termina el curso. Bueno, eso es como un lado B de esta oferta de cursos, pero si lo pensamos en una cuestión abierta, como cualquier usuario, y quiero aprender tejido, por ejemplo, y Coursera me ofrece curso de tejido, realmente es muy potente para estas actividades. Doméstica era el que yo les quería decir hoy. Por ejemplo, yo he hecho curso en doméstica que me han para hacer dibujo con mis hijos, ¿no? Entonces realmente eran propuestas entretenidas y están en el mercado y ustedes las pueden conocer. Bueno, qué lástima, esto no me va para atrás el. Bueno, les quería hacer también una diferenciación. Acá, si me dan un segundito, me encanta porque van viendo la cocina del Genial también. A ver, me va a pasar por toda la presentación ahora seguramente. Les quería Sí, les quería mostrar la diferencia entre visualmente lo que es un entorno. Segundito, así no pauso la grabación. Ahí está. Bueno, como les comentaba, los MOOC, esto que les decía. Por otro lado, entorno personal de entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Y esto es importantísimo.
¿Mm? Acá sí me quiero detener cuando hablamos de un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Les decía, hablamos de un software educativo específicamente diseñado para esto, em, en el que tiene una función educativa. Los contenidos y las actividades son creados para docentes con funcionalidad pedagógica, integran diferentes metodologías y es lo que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a llamar la plataforma educativa. Moodle es uno de ellos, Educativa es otro de estos sistemas, Doqueos, Edmodo, realmente hay un montón eh, a disponibilidad, pero quizás la más difundida ahora sea Moodle, que es la que utilizamos nosotros en la universidad, por supuesto con sus distintas versiones, con sus distintos temas, le llama, o interfaces, algunos más cómodos, más simples, más lindos que otros, pero es un software abierto. ¿M? Bien. Diferenciación que me parece interesante para recuperar es esta imagen, la tomé de Andrea Reinolter de su tesis de maestría y bueno, ya prácticamente la hice mía también porque la recuperé en, en las clases y en mi tesis porque creo que es muy visual, en tanto distingue la noción de campus virtual de la noción de BEA. Nosotros coloquialmente decimos mucho el campus virtual, pero el campus es una noción más amplia, ¿no? Hablamos de campus y pensamos en la universidad, es todo el campus donde aparece la biblioteca, la administración, el servicio de salud, el café, el patio de encuentro, ¿m? Y después entramos al edificio y tenemos las aulas, ¿sí? Bueno, esa lógica un poco es la que representa esto. En realidad, cuando nosotros decimos el campus de la universidad virtual, nos estamos refiriendo a la EVEA, a la plataforma. Y dentro de la plataforma, como ustedes tienen, bueno, estamos a la plataforma de Facultad de Humanidades y ahí dentro tenemos las distintas aulas virtuales, que son esos espacios en los que se desarrollan los cursos, por ejemplo, la de tecnología educativa. ¿M? Esto me parece interesante para tener esta diferencia terminológica. Bueno, algunos ejemplos de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, como les decía, Moodle quizás es el más difundido y tiene una gran comunidad de apoyo y acompañamiento y es el que van a aprender ustedes a editar en el próximo práctico. ¿M? Classroom también fue muy difundido en la pandemia, no tanto porque tenga tanta potencialidad, sino porque, bueno, lo tenían todos al alcance de la mano con tener solamente una cuenta de Gmail, una cuenta Google, ¿no? E integraba elementos que ya tenía dentro de su sistema. Doqueos es otra que es bastante parecida a Facebook. Educativa también tiene una linda plataforma con buena interfaz, pero bueno, algunas de ellas son gratis, gratis digo, privadas como educativa, y otras, bueno, tienen como mucho de lo que se utiliza ahora este concepto de freemium, posibilidad de utilizar gratis algunas cuestiones y otras cuestiones que pueden ser pagas. Bueno, hay distintos sistemas, no voy a entrar en eso ahora. Algo fundamental eh, es que los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, dependiendo para qué se quieran utilizar, por supuesto, y como todo, tienen sus ventajas y sus críticas. Si nosotros lo pensamos en una organización de educación formal, tenemos que pensar que sistematiza muchísimo, organiza, tiene un apoyo técnico centralizado, es decir, cualquier dificultad técnica que pues, yo pueda tener como docente, no es que es mi aula virtual, se cayó no sé a quién preguntarle si tengo un problema técnico, alguna cuestión, no, sino que hay un apoyo técnico centralizado, un área que hace la copia de los servidores, imagínense que ustedes cursan una carrera a distancia 100% y un día, no sé, no hay backup del servidor y se pierden todas las calificaciones, ¿no? Bueno, hay alguien que se tiene que ocupar de hacer esos backups técnicos, de cuidar la confidencialidad, eh, de capacitar a los docentes, porque no todos los docentes tienen conocimiento y manejo de las herramientas técnicas y de las nociones pedagógicas para utilizar estos sistemas. Es transparente en el sentido de que eh,
Bueno, las notas, por ejemplo, están subidas y las ven los estudiantes y las vemos nosotros, las consignas las ven las estudiantes, digamos, es como un espacio común y en ese sentido es transparente y al estar pensado específicamente para la educación tiende a ser de fácil uso tanto para docentes como para los estudiantes. Por otro lado, la contracara dice, limitan arbitrariamente el tiempo a la continuidad del aprendizaje. Por ejemplo, se termina el curso, se cierra el aula, no se accede más. Si no bajaste los materiales, al piste, perdiste. Dice que se privilegia el rol del docente en el proceso, claro, porque ¿quién tiene posibilidad de subir los materiales? Aquellos que tienen el perfil, la posibilidad de ser docente, excepto em, en algunas actividades donde se puede solicitar, por ejemplo, el caso de la base de datos del TP1, que ustedes subieron materiales, ¿no? Pero generalmente, bueno, quien estructura el aula es el equipo docente. Generalmente, dice, ofrece pocas veces a los estudiantes espacios para autoorganizarse y generar debates que no están previstos de antemano, como por ahí acontece en la presencialidad. Uno va a una clase, empieza un tema, sale otra cuestión, alguien pregunta algo y se generan por ahí otras cuestiones, otros debates y otras organizaciones. Esto en el aula virtual es mucho más difícil. No es que no se pueda ni sea imposible, pero generalmente estas cosas sí acontecen, acontecen como por fuera de este espacio. Eh, bueno, y esto ya, estas críticas que se le hacen en cuanto a que están centrados a la distribución de contenido y modelizar las propuestas que dan poco margen a la creatividad, creo que depende bastante también de la propuesta docente, pero en algún sentido es una de las críticas que se le realiza a la utilización de estos entornos. Em, bien, como les decía, nuestra plataforma sería un entorno virtual. ¿M? Que además nos da la posibilidad de tener acceso a otros sitios. Tiene vinculación con el SIU. El SIU no es del entorno virtual, pero te lleva al SIU. Y tiene una lógica de organización en cuanto a grado, posgrado, extensión. ¿Mm? Bueno, vamos a empezar a ver en la próxima encuentro, diría ya, cómo diseñamos un aula virtual. ¿Qué es un aula virtual? ¿Cómo debería estructurarse? ¿Cuáles son sus componentes? Para empezar ya después a meter mano en el diseño del aula, tanto como les decía, desde lo teórico como desde lo práctico. Yo ahora voy a cortar, ¿sí? Esta clase. Les voy a dejar el material de lectura orientador de este eje con una guía didáctica y nos vamos a seguir comunicando. En la próxima clase yo propongo un encuentro sincrónico para poder avanzar en estas cuestiones y poder intercambiar y sacarnos dudas. Bueno, espero que tengan una linda semana, espero que hayan llegado al final del video, espero que puedan avanzar con las lecturas y darle fin al trabajo práctico número 2 para que podamos comenzar ya a trabajar nuestro tercer caso y poner manos a la obra. Bueno, un cariño y muchas gracias.